Bien, Lourdes, nuevamente con el programa. Hay algunos mensajes en las redes, Lourdes. Sí, Gilmer, tenemos a Mariluz Suárez Tirado. Ahí está, el rol de los maestros mujer es fuerte en este contexto de pandemia. Hemos y seguiremos mejorando, dando lo mejor a nuestros estudiantes. Marlene Mesa nos dice, la reflexión es muy importante sobre el rol de la familia y en la educación de los niños y niñas del Perú. Gilmer, tenemos hoy día nuestro etapa democracia, donde vamos a ver todo concerniente a las propuestas en el tema educativo de los candidatos que se están presentando al Congreso en nuestro país. Así es, Lourdes. Ingresamos al bloque las elecciones y la educación. El día de hoy ya vamos a contar con la presencia de la profesora, ¿no? Ex ministra de Educación, ¿no? También ha sido ex directora de la Dirección Regional de Educación de Lima. ¿No? Nos referimos a la doctora Flor Pablo, quien está con nosotros. Ella postula a la primera vicepresidencia y al Congreso de la República con el número 3 del Partido Morado. ¿No? Ella es licenciada en Educación, tiene una especialización en política social, con mención en gestión y proyectos sociales, es también consultora, ¿no? Ya la conocemos, la exministra tiene una deuda pendiente con nosotros, porque cuando tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación nos había indicado, ¿no? De que era importante, ¿no? Generar una ley que permita el pago de la deuda social, ¿no? Esos puntos que han quedado pendientes, estamos seguros que en el proceso nos tendría de congresista tendría que impulsarlo, ¿no? Entonces, conscientes de todo ello, le indicamos, pues, ¿no? A la doctora de que todavía esa deuda está pendiente porque los maestros esperamos, ¿no? Que desde el Congreso de la República se pueda legislar para que todos podamos cobrar el 30% sin la necesidad de judicializar. Doctora, buen día. Los maestros del país la buenos días, escuchan. ¿cómo estás? Gilmer, ¿cómo estás, Lourdes? Realmente un gusto estar acá en el programa y bueno, muy bien lo has dicho, ese fue un compromiso y lamentablemente tú también lo sabes porque siempre nos conocemos creo que siempre ha habido una relación constructiva entre el sindicato y los lugares donde he podido estar como directora regional, como luego como ministra, lamentablemente, y es por eso que entro a la política. No basta solo ser ministro, llevar tus propuestas, tiene que haber mucho alineamiento de un gobierno, ¿no? Y para el tema de la deuda social, claro, había opinión técnica del Ministerio de Justicia, opinión técnica del MEF, entonces si no hay un alineamiento ahí, en realidad uno se queda con sus propuestas y las buenas intenciones, y es por eso, esa es una de las razones por la cual dije, no, tengo que salir solo del plano técnico y tengo que entrar a la política. ¿Cómo se hace política? Bueno, desde un partido. Y aquí estoy. Muchísimas gracias y para atender a sus preocupaciones y preguntas, yo también darles a conocer lo que tengo pensado y mucho de ellos son cosas pendientes que hemos ido trabajando a lo largo, bueno, de los años que tengo, ya más de 15 años en la administración pública y bueno, desde que salí de San Marcos, yo soy sanmarquina, yo soy estudié educación, como tú bien lo dices, soy profesora, bueno, he pasado por el aula, he sido promotora, he pasado por todos los cargos y bueno, la vida me llevó a la administración pública, llegué a ser ministra y creo que esa experiencia es la que quiero volcarla ahora, ¿no? Así que muchísimas gracias y atenta a sus preguntas. Un gusto, doctora. Sí, es importante conocer, ¿no? Y en el breve tiempo, las propuestas que tiene usted para el sector de educación, teniendo en cuenta de que los maestros y maestras y los compañeros auxiliares de educación requerimos una dignificación. Y usted lo sabe porque hemos hablado en sendas oportunidades sobre estos temas, ¿no? Reivindicaciones económicas, reivindicaciones laborales, ¿no? Y es importante que nos permita conocer sus propuestas respecto al tema educativo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ustedes saben, en primer lugar, de repente para los que no me conocen, yo soy una persona que vengo trabajando muchos años en el sector y algo que no voy a hacer ni en campaña es decirles cosas que de repente sí queremos escuchar. Yo también quisiera que se hagan realidad, pero no son viables en un mediano plazo, que son 5 años de un gobierno.
Tenemos que tener una perspectiva clara, pero ser muy cuidadosos en decir mentiras, porque en un corto plazo terminan siendo mentiras algunas. Entonces, eso es algo que de mí no van a escuchar y lo saben quienes han trabajado de cerca o han coordinado conmigo, como es el caso de la dirigencia del SUTEP, de otros gremios magisteriales con quienes también he trabajado. Bueno, contarles que claro, yo voy a la vicepresidencia, entonces ahí les voy a contar rapidito algunas propuestas que tenemos para los docentes de llegar al Ejecutivo. Una es definitivamente avanzar en todo el tema de revaloración y profesionalización de la docencia. Y ahí tenemos varios pendientes. Una es todo el tema de la formación. La formación de los maestros tenemos que descentralizarla. Y nosotros estamos viendo en general toda la gestión educativa, tenemos que hacer una reingeniería, porque como estamos, no está funcionando, menos ahora con todos los desafíos que tenemos como la pandemia. Entonces, tenemos que descentralizar, tenemos que fortalecer y apoyarnos en los cuadros pedagógicos regionales que existen. Los programas de formación tienen que ser descentralizados, porque es así como vamos a responder mejor a las necesidades de los territorios, a las propuestas de interculturalidad, a los proyectos educativos regionales. ¿Y qué tiene que hacer el Ministerio de Educación? Dar los lineamientos generales, asegurar el presupuesto, acompañar, supervisar también, seguramente, pero dejar un poco más en las regiones la posibilidad de que ahí se puedan establecer en coordinación con los institutos, con las universidades, los centros de formación docente descentralizado. Ese es nuestro planteamiento. Cuadros regionales fortalecidos, haciéndose cargo del desarrollo educativo, del desarrollo curricular y del fortalecimiento de la carrera docente. Y también estamos planteando darle mucho peso a la innovación educativa, no solo fortaleciendo el FONDEP, que ya lo hice cuando era ministra, sino haciendo del FONDEP un organismo autónomo que sea a cargo de la investigación y la innovación. Y ahí que los docentes innovadores e investigadores tengan los tiempos y los incentivos para poder sistematizar y difundir sus buenas prácticas, que no se queden solo como premios, como concursos, sino que efectivamente necesitamos jalar el sistema desde los maestros que están haciendo una cantidad de avances y mejoras, y es con ellos que tenemos que jalar el sistema. A veces nos quedamos, y la sociedad también, con lo que nos falta sabemos, pero tenemos que jalar e impulsar nuestro desarrollo como maestros desde los propios líderes pedagógicos, y ahí mucho énfasis a la investigación, fondos para investigación, tiempos pagados para los profesores que investiguen, que innoven y puedan eso devolverle a sus colegas. Así es que esa es una de las propuestas. La otra propuesta que estamos trabajando muy fuerte está en nuestro plan de gobierno, luego se los puedo alcanzar para que lo puedan ver con más detalle, es que necesitamos avanzar en el nombramiento de los maestros. ¿Y aquí por qué? No solamente, y siempre hay que combinar ambas perspectivas, ¿no? La perspectiva del derecho del maestro, pero también la perspectiva, que es lo que nos mueve a todos, de una educación de calidad. Un estudiante que no tiene y una familia que no sabe si el siguiente año el mismo profesor le va a enseñar, genera una inestabilidad. Entonces, tenemos que pasar ahora más del 30% de nuestros profesores son contratados, pero nosotros no estamos planteando un contrato automático. Nosotros estamos planteando seguir con las reglas del concurso nacional, mejorando lo que haya que mejorar, pero adicionando algo, porque eso es lo que he aprendido en mi época de ministra. Estamos haciendo concursos donde entran menos del 5%, colegas. Y la verdad, estamos jugando de alguna manera a hacer exámenes todos los años y no ocurre lo que queremos, que es que se nombren para generar estabilidad en el sistema. Entonces, ahí lo que estamos planteando es que los concursos sean previo un programa de actualización. Así hacemos dos cosas a la vez. Formamos a los maestros, los actualizamos y a la vez aseguramos un mayor incremento en número de nombrados. Eso es algo que hay que seguir. Por supuesto, todos los temas asociados a las mejoras remunerativas, y lo saben muy bien los colegas que han trabajado del SUTEP cerca, la gestión con reuniones, sus demandas. Durante mi gestión se logró el incremento, porque fue una de las únicas cosas que yo negocié cuando me invitó el expresidente ahora Martín Vizcarra a asumir la cartera. Porque yo no llego ahí por ser su amiga, que lo conocí de antes ni nada, sino por mi trayectoria. Y la única cosa que le pregunté es cómo iba a ser el aumento de los maestros. Si había posibilidad durante los 3 años que quedaba de tener un incremento.
Y efectivamente acordamos, y me da mucha pena que el 2021 ya no se haya considerado por todos los temas que tenemos, pero el 2019 y 2020 ustedes recordarán que el piso salarial ha subido en 400 soles. Lo encontramos en 2.000, lo dejamos en 2.400. Y eso es algo que se avanzó. Igual en el caso de los auxiliares estaban, yo recuerdo, en 1.330 los nombrados y los contratados en 1.230. Y dijimos, no, por igual trabajo, igual derecho remunerativo. Y lo hicimos ahí también trabajando efectivamente con el SUTE, escuchando el reclamo también del grupo de auxiliares, justo. De hecho, no hemos podido, pues, todo no está donde quisiéramos, y ahí voy a hablar después del tema de financiamiento, pero hemos hecho los incrementos, 23 millones, 27 millones, recuerdo que fue para los auxiliares. Entonces ahí ustedes no tienen la evidencia, creo que uno puede decir muchas cosas, que de mi parte siempre una preocupación ha sido la mejora remunerativa. Ahora también lo es, pero ¿por qué en el partido no soltamos un número? Porque sería muy irresponsable, colegas. Yo no puedo hablar de duplicar, no puedo hablar de duplicar en este momento la capacidad adquisitiva de los maestros. ¿Saben por qué? Porque estamos en plena pandemia. Los ahorros que había en el país, que pudieron haberse utilizado de repente antes para hacer estas con voluntad política, porque hemos visto que cómo la cantidad de recursos que han salido para los bonos ahora ya son insuficientes. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro país? Entonces, tenemos que, la caja se está quedando vacía del ahorro, pero tenemos que sacar más presupuesto. ¿Qué pensamos nosotros? El tema de las exoneraciones, en general revisar las exoneraciones. Una es las exoneraciones a las universidades privadas, que no pagan desde el inicio de los 90, ahí tenemos que recuperar la tributación por el lado de las universidades para poder engrosar la capacidad tributaria fiscal. Nos apena algunas, justo hablando de exoneraciones, nos apenan algunas decisiones, incluso del tribunal, exonerar impuestos a empresas grandes que pueden resolver los problemas nacionales es un acto de locura, ¿no? Telefónica y muchas empresas que le deben al Estado, empresas que justamente también son de un candidato presidencial, le debe al Estado. El Estado no puede exonerarlos, teniendo en cuenta de que existen dificultades económicas para el sector. Uno de los grupos bastante golpeados, y desde aquí nuestra solidaridad, porque los representamos, son los compañeros auxiliares de educación, ¿no? Ellos tienen una remuneración totalmente insuficiente, ¿no? Entonces aquí nosotros queremos tomar algunos apuntes sobre las propuestas que tienen ustedes. Hay un importante trabajo de la revaloración de los compañeros auxiliares de educación, pero también expresar desde aquí, para todos los que nos escuchan, nuestra solidaridad con los compañeros administrativos y de servicio, que son los que menos ganan en el sector, ¿no? Incluso les ha incrementado un monto económico a través de los UCAFAES, que los llaman incentivos laborales, ¿no? Que todavía eso es más injusto. En ese sentido, desde aquí el tema remunerativo es importante, pero el tema de la tributación y de los cobros de tributos, miren, a todos los profesores nos cobran impuestos por la quinta categoría. Así es. Y es decir, nosotros sí tributamos obligatoriamente porque ya nos viene el descuento, pero estas grandes empresas no están tributando y ahí requerimos ese dinero. Requerimos ese dinero para muchos temas. Un tema, por ejemplo, que le decíamos es cómo resolver el tema de nuestros estudiantes, porque los maestros también pensamos en nuestros estudiantes. La pandemia ha desenmascarado este modelo. Nosotros veníamos indicándole siempre, ¿no?, al Estado, de que esos libros que se venían generando y con errores, y usted lo sabe, desde su edición, ¿no?, son un gasto innecesario, porque son material fungible y como tal, ¿no?, pasa de moda, se destruye. Nosotros indicábamos, incluso antes de que se genere esta pandemia, de que había la necesidad de virtualizar los textos, ¿no? Y que justamente después de conocer esos errores que aparecieron en los libros y que llevaban a páginas obscenas, podían generar un material como una tablet para todos los estudiantes con los libros en link, y ese material podría ser incluso modificado. Hay un país, ¿no? Que
ha otorgado tablets y laptops para todos sus alumnos, ¿no? Y los que se van, se lo llevan. Y entonces el Estado solo compra para los que ingresan al sector educativo, ¿no? Entonces ya es hora de que se invierta en material didáctico, no con libros que favorezcan a algunas empresas, ¿no? Que no son los concesionarios, ¿no? Eternos del Ministerio de Educación, sino también con hechos que nos permitan a nosotros también generar tranquilidad para nuestros estudiantes. El tema económico es fundamental, ¿no? Dinero ha habido y esta vez lo hemos podido constatar con la cantidad de bonos que se ha repartido al pueblo, ¿no? Producto de que los trabajadores han perdido su centro de trabajo, ¿no? Sus labores, y siempre nos decían a los maestros, no hay dinero, no hay plata, no se puede, cuando sí ha habido la posibilidad, y eso hoy lo hemos podido constatar. Desde su posición, ¿cuáles son las alternativas que podrían darse para mejorar el sistema educativo y también para mejorar el cambio del nivel, ¿no? Es decir, de la educación básica a la educación superior? Hay algunos temas también que resolver con la educación superior. Así es. Mira, Gilbert, qué importante lo que me señalas. Efectivamente, tenemos que recuperar, tenemos que ver varias formas el tema del financiamiento, quisiera redondear ahí. Tenemos que recuperar aquellos dineros que no entran al Estado, como son el tema de los impuestos, que no cobramos por exoneraciones. Eso lo tenemos clarísimo en el partido, eso es uno de los planteamientos. Lo otro es que tenemos que gastar mejor. Hay una cantidad de programas en el Estado, no digo solo en el Ministerio de Educación, que no necesariamente generan valor, y eso tenemos que reordenarlo. Y tenemos también que ponerle mucho ojo al tema de la corrupción, porque hay mucho de corrupción donde también se va el dinero. Entonces, es entre calidad del gasto, más inversión, ¿no? Y políticas de eficiencia y lucha contra la corrupción. Eso es un poco el planteamiento nuestro. En el tema de tecnologías y educación virtual, definitivamente la educación virtual ha llegado para quedarse, pero se encuentra con un desafío que nosotros vamos a plantear resolverlo. Una es el tema de la conectividad. La conectividad depende del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero la dotación, porque ahorita, por ejemplo, donde no hay conectividad, igual uno podría dar una tablet, ¿no? O un equipo, un dispositivo, lo que está llegando a nuestras zonas rurales, ¿no? O lo que está en los meses, supongo algunos ya sé que han recibido, pero ya se están completando con cargadores solares y demás. Hay una cantidad de tecnología, ahora la tecnología ha avanzado. Entonces, mientras avanzamos en conectividad, tenemos, para nosotros sí, en 2 años debiéramos de completar la dotación de tablets para los profesores y laptops, para los profesores y para los estudiantes. Eso es importantísimo. Pero también amarrado, pero no solamente pues dar un paquete único, otra vez aquí. Tenemos que generar capacidades en las regiones para diversificar, porque ahora no se trata de darle a todos exactamente lo mismo. Tienen que haber plataformas definitivamente nacionales, como la Aprendo en Casa, ¿no? Pero tiene que haber también posibilidad de contextualizar a cada una de las regiones, porque ya estamos viviendo esa preocupación en este momento. Y por supuesto, tiene que venir algo que ya comenzó, que los maestros lo están haciendo por su cuenta, es una gran formación en capacidades digitales para los maestros y para las maestras, y también para las familias, ¿no? Para las familias para que acompañen. Pero todo eso efectivamente requiere ir avanzando por etapas y tener un presupuesto que nos permita. No basta solo decir, vamos a hacer esto, sino el tema, y nosotros ahí como partido somos muy responsables, y ustedes me conocen, de dónde vamos a sacar. Entonces, para nosotros el primer año, por ejemplo, es las zonas urbano-periféricas. Completar, el ministerio ha dado ahora las zonas rurales, pero por ejemplo Lima Metropolitana y otras ciudades del país, con todas sus zonas urbano-periféricas, han quedado sin dispositivo, ni celular, ni tablet, ni computadora, ni nada. Y eso tenemos que completarlo porque termina siendo una limitación para el aprendizaje. No sabemos cómo se va a comportar la pandemia. Confiamos que con la vacuna estemos más protegidos, pero nuestra educación va a cambiar. Y eso es algo que tenemos que entender todos. No va a ser como cuando comenzamos el 2020. Y aquí viene un tema asociado al tema remunerativo. Lourdes y Gilbert, viene un tema bien importante. Y es que el maestro ahora no trabaja ya las horas que trabajaba en la escuela. Trabaja mucho más. ¿Por qué? Porque se ha ampliado el espectro de... Tiene que comunicarse. No es que antes no lo hiciera. Más bien hay que sincerar el tema de las horas de trabajo.
Y nosotros estamos planteando en el partido el reconocer el trabajo del maestro con tiempo completo. Como digo, no es que ahora le vamos a aumentar horas, sino es reconocerle, y contra ese reconocimiento de 40 horas, tenemos que pagarles más definitivamente. Entonces, nuestro planteamiento inicial de aumento salarial está asociado a sincerar el horario, porque los profesores, yo también soy profesora y con mis colegas conversamos, ya están en las tardes mandando WhatsApp, en las mañanas con los estudiantes, de noche, sábado, domingo, y siempre ha sido así. En las épocas de evaluación, los profesores llevándose trabajo a su casa, programando, haciendo una cantidad de actividades. Esa dedicación tenemos que sincerarla. Entonces, nuestra propuesta de mejora salarial en el corto plazo es sincerar las horas de trabajo de los profesores, reconociendo trabajo directo con los estudiantes, reconociendo trabajo con familias, trabajo entre colegas y el trabajo propio individual que cada maestro hace para planificar, para evaluar, para revisar todo lo que haya que hacer. Creemos que esa es una forma de ir también dándole valor a todo el trabajo que los maestros han venido haciendo. Cuando tú hablabas de los auxiliares antes, recordaba efectivamente con los auxiliares tenemos una deuda gigantesca. No, le subimos a 1.430, eso no es, pues, estamos ahí por debajo de cualquier posibilidad, no alcanza para vivir. Y ahí hay un compromiso de incrementar significativamente los auxiliares, además de más auxiliares, porque los necesitamos, especialmente en las edades de inicial, iremos avanzando así hasta llegar a toda la secundaria. Pero el otro tema, además de los trabajadores administrativos, pero ahí los trabajadores administrativos requieren, y por eso es que hay que llegar pues al gobierno con una bancada sólida. Tú llegas al gobierno con una bancada débil, los cambios no se pueden hacer, colegas, eso es algo que tenemos que comprender y no dispersar el voto. El voto tiene que ir a un gobierno con una bancada sólida. Y en mi apuesta, y ustedes saben, yo estoy en el Partido Morado, que es un partido de centro, es un partido que no se va a los extremos. O sea, nosotros sí creemos, aprovecho acá para señalar, nosotros sí creemos en la inversión privada, nosotros sí creemos que hay que generar empresa, porque es la forma de generar trabajo, pero creemos también en los derechos de los trabajadores, creemos también que no hay que afectar el medio ambiente, que hay que fortalecer la organización sindical, porque es la forma de generar democracia. Y también creemos, por el otro lado, por eso algunos dicen, parecen de izquierda, y para algunos, no, parecemos de derecha, no, somos del centro, acogemos lo mejor de cada uno, poniendo al centro a las personas. ¿Y cómo se pone al centro a las personas? Con capacidad de gestión. Y eso es lo que tiene el Partido Morado. Y es por eso que tanta gente que viene del Estado está en el Partido Morado, porque creemos que justo se ubica en el punto centro. Más derechos, más servicios, con un mercado que funciona, pero que no funciona por encima de la gente. ¿Y por qué necesitamos que eso sea así? Por ejemplo, nuestros maestros cesantes. Yo tengo ahí sí, esa es para mí una de las grandes deudas. Pero ahí no pasa solo por el sector. ¿Cuánto yo he insistido por los maestros cesantes? Porque no puede ser. Tengo amigas que estaban de directoras y ahora han cesado 800, 900 soles. O sea, de estar en una situación donde podían manejarse, estaban en quinta escala, sexta escala, directoras, ahora pasan a un sueldo realmente que no alcanza, pues, ¿no? Eso no es una pensión que no alcanza. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente, y así como en el tema de la deuda social. Y ahí sí, ustedes tienen mi palabra, y yo tengo ahí incluso el proyecto de ley que presentamos, que no pase por la vía judicial. El Ministerio de Justicia nos aceptó, ojo, nos dijo, me quitas carga procesal, que sea solo por la vía administrativa. Pero bueno, ahí tuvimos, y con el MEF, lo voy a decir con nombre propio. Y esa es una de las razones también, creo, por las cuales salí tan rápido sin ninguna explicación. Porque ya creo que al MEF lo tenía harto, insiste, por ejemplo, que los maestros lleguen al Ministerio de Educación, que se haga el concurso para especialistas en el Ministerio de Educación. Esa fue una insistencia que también, ¿por qué? Porque tenemos que hacer que la carrera siga avanzando, que hagamos e implementemos el cargo de maestros en investigación. Una cantidad de propuestas que las tengo justo a partir de esta reunión, he buscado ahí están las propuestas. Miren, acá les quiero mostrar, por ejemplo, la propuesta, modificación de la ley de la reforma magisterial, todo trabajado, un expediente. El Congreso no nos aceptó, no era su agenda del fujimorismo era obstruir. Y es por eso, de verdad, colegas, con la frustración, con la molestia que dije, no, tengo que hacer algo más, porque si ya ni siendo ministra uno puede resolver las cosas porque necesitas llegar al gobierno, llegar al legislativo, bueno, hagámoslo, porque de eso se trata. Y ahí ya
No sé si, disculpa, Gilmer, que ya me voy extendiendo. Sí, hay que modificar nuestra ley de reforma, que les estoy mostrando acá, tenemos una propuesta. Y eso ya me voy al plano ahora sí legislativo, por eso es que quiero ser congresista, porque nuestra ley de reforma es buena, pero necesita aprender de todo esto que ha pasado en estos años de implementación. Una, que el maestro no cese pues el día de su cumpleaños. Dos, que le paguemos el derecho que tienen por maestría. En la ley hemos puesto universidad acreditada, cuando nosotros en el país tenemos universidad licenciada y la acreditación todavía está en camino para muchas universidades. Hay que cambiar una palabra, imagínense, para pagar ese derecho. En tanto, el Ministerio de Educación no lo puede pagar porque estaría yendo en contra de la ley. Y así hasta pequeños detalles, hasta temas más de fondo, como son revisar el tema de las evaluaciones. No puede ser que a un director, que su trayectoria ya es de director, lo evalúes por su formación inicial, profesor de matemáticas, pero si el director hace 10, 15 años se dedica a la gestión, ¿no lo debiéramos evaluar como gestor, como director? Y así, ¿o por qué no evaluar más sobre el desempeño? ¿Por qué si un profesor gana tantos premios de buenas prácticas, eso no le vale para nada en su evaluación de desempeño? Y así una serie de situaciones vinculadas a la evaluación docente que tenemos que trabajarlas, así como crear la defensoría del maestro, porque hay maestros, así como hay maestros que lamentablemente no cumplen su función o hacen actos indebidos y la justicia tiene que entrar ahí, así hay maestros muy buenos que yo conozco que por hacer bien su trabajo, muchas veces por denunciar terminan denunciados. Esos maestros el Estado los tiene que proteger. No puede ser pues que estén buscando su propio abogado, viendo qué hacer, gastando su dinero. Hay que crear en la ley de reforma la Defensoría del Maestro. ¿Qué más hay que crear? El SERUM. Todos un día hemos sido maestros jóvenes. Hemos entrado a la carrera, pues el Estado nos tiene que asegurar ese tránsito. Yo cuando terminé mi carrera fui a la UGEL, me acuerdo 4, ¿no? Que viví en esa zona, con mi grado de bachiller. Experiencia me pidieron. Tenía mis prácticas profesionales en colegio público, pero eso no valía. Entonces tenemos que asegurarle a los jóvenes que van a ir entrando que tengan la posibilidad de transitar rápido, no pasen lo que hemos pasado, lo que pasan muchos maestros ahorita contratados. Sí. Hay una cantidad de mejoras que hacer en la ley, pero sí, no pateando, sí, no pateando la democracia ni la lógica de mejora continua. Sí, perfecto. Usted comprenderá que el tiempo en este medio es totalmente complicado. Sí, nosotros ordenando. Gracias, Lourdes. Claro, nosotros la felicitamos, ha aprendido el pliego que siempre nosotros le hemos hecho llegar al Ministerio de Educación. Claro que y sí. Bueno, y ahí tenemos este programa grabado, recordaremos siempre las propuestas en torno al pliego del único sindicato más representativo y el que existe en el país de los maestros y maestras del Perú. En ese sentido, felicitamos, ¿no?, su desprendimiento por haber estado en el programa, y las propuestas que nos ha hecho llegar coinciden enormemente con las necesidades que el magisterio tiene, ¿no? Una ley que modifique algunos puntos que son punitivos, y nosotros incluso hemos batallado por el tema de la inconstitucionalidad de la norma. Sabemos que esta evaluación de desempeño es eminentemente punitiva y siempre lo hemos indicado y lo hemos manifestado. A pesar de que la evaluación sea en el aula, con esas rúbricas siguen siendo estandarizadas. En ese sentido, hay que revisar bien, ¿no?, el tema de la norma, así como también los incrementos salariales, ¿no? Hoy, lo acaba de decir usted, ¿no?, los trabajadores del sector hemos duplicado nuestra jornada laboral, no tenemos un horario fijo, tenemos que atender a todos ellos. Y otro tema fundamental que también hemos podido escuchar de su persona tiene que ver, ¿no?, con la conectividad que nuestros alumnos requieren. Cientos de alumnos han salido del sistema educativo porque no tienen forma, y el Estado tiene que contribuir en ello. Los docentes, si bien es cierto, nos han dado un bono de conectividad que no es incluso servible para los maestros, porque todos hemos tenido que contratar tarifas de internet domiciliario, porque eso es lo que más tenemos, y por lo tanto lo que tendría que hacer el Estado sería contribuir económicamente para poder solventar esos gastos. Y todos esos puntos que la hemos escuchado, ¿no?, nosotros los vamos a tener en cuenta también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, y las puertas están abiertas del programa para poder conversar sobre temas, pues, no referentes al sector educativo. Sí. Muchas gracias por invitarme. Yo solamente quisiera... Díganos el número y su sí, organización. Yo solamente, antes de incluso decir mi número,
yo quisiera decirles que lo que nos está faltando y nosotros lo estamos planteando es un plan de recuperación para todos los maestros que han sufrido COVID. A mí misma me ha dado el COVID y necesitamos un plan de salud de rehabilitación y eso lo estamos planteando, así como la beca para todos los huérfanos de los maestros que han fallecido, para que puedan seguir en la educación superior, una beca 18. Yo les agradezco mucho, yo voy al Congreso por Lima con el número 3 del Partido Morado y voy a la vicepresidencia con Julio Guzmán, también al Partido Morado, los invito a votar por el partido, somos gente decente, gente seria, gente que queremos construir y hacer patria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, maestra, para desearle por anticipado un feliz Día de la Mujer a usted este lunes y a todas las mujeres de nuestro país que están buscando empoderarse en nuestro país para poder ayudar y seguir luchando en la educación de nuestro Perú. Gracias, Lourdes. Feliz Día de la Mujer a todas las maestras, auxiliares, todo nuestro sector educación. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias.